Hola y bienvenidos a este nuevo video en el que damos continuidad con la serie de mis geniales predecesores. Recordar que esta serie de videos está basada en las partidas modelo retomadas de la antología con el mismo nombre, Mis geniales predecesores, escrita y revisada por el ex campeón mundial y gran maestro Garry Kasparov. En la partida de hoy proseguimos 200 años después de la partida analizada en el primer video, más específicamente en el año 1834, que se jugaría uno de los primeros matches de ajedrez a nivel internacional, mismo que fue programado con la intención de proclamar al jugador más fuerte de Europa. Si bien no se logró lo que en un principio se buscaba, el cual era el objetivo de conseguir un torneo conformado por los jugadores más fuertes de la época. En cambio, sí se consiguió que dos jugadores fortísimos se enfrentasen, el irlandés MacDonald y el francés Labourdonnais. En esta partida, aquellos estudiantes nobles del juego espero que logren comprender la importancia de contar con un centro fuerte de peones y el garrafal error que puede resultar ignorar esta superioridad posicional, también cómo y cuándo avanzar esta avalancha de peones centrales, así como ideas para contrarrestar la fuerza de los mismos o aumentarla. Bueno, sin más, la partida comenzó con E4. McDonald llevaba las piezas blancas. La Bourdonnais respondió con C5, defensa siciliana. McDonald continuó con caballo F3. Y aquí importante mencionar que para esta época la mayoría de jugadores y teóricos defendían como la más fuerte la jugada F4, que hoy día lo conocemos como el sistema de ataque Grand Prix. Respecto a esta jugada, incluso había jugadores como Staunton que aseguraban que cualquier otra jugada era un error para las blancas, y no sería hasta poco después, poco tiempo después, que otro jugador famosísimo y emblemático para la historia del ajedrez, el estadounidense Paul Morphy, defendería la jugada caballo F3 como la única jugada que realmente seguía los principios normales de la apertura, principalmente porque sigue el principio de desarrollo de piezas sumado al control central. Bueno, en la partida las negras continuaron con caballo C6, defensa siciliana normal, D4, defensa siciliana abierta, C por D4, caballo por D4 y E5, jugada con signos de admiración, pues para su época se podría decir que el francés se adelantaría 150 años de teoría ajedrecística, pues más tarde, como hoy en día sabemos, esto dio lugar al sistema teórico Sveshnikov, que hoy como sabemos la mejor respuesta para las blancas es caballo B5, amenazando el jaque en D6. Este, Aquí, bueno, una vez que el caballo se deja dar, si las negras se dejan dar este jaque, lo mejor que tienen es entregar su alfil de casillas negras, y después de dama por alfil, se puede decir que las blancas están casi perdiendo el enroque. Pueden buscar el cambio de damas, por ejemplo. Pues si taponean con el caballo, aquí ya estarían quedándose muy mal. Las blancas tendrían un juego fácil y cómodo. Por eso lo mejor que se considera aquí es la jugada de 6, evitando todas esas variantes que menciono. Aquí las blancas pueden proseguir con C4, desarrollo normal de las negras, alfil E7, caballo C3, peón A6 para echar al caballo. Caballo se va a 3, y pues esta variante hoy en día ha sido muy jugada, sobre todo por el campeón mundial. Recordemos que en su match por el campeonato de hace años se dio mucho esta variante junto a la Pelican. Y pues bueno, aquí en la partida, después de 5, McDonald vio como la mejor caballo por C6, lo cual podría considerarse como un pequeño error posicional, porque ya está concediendo a las negras la posibilidad de tomar con el peón de B, perdón, que es lo que realizó la Bourdonnais. Y pues como pueden darse cuenta, aquí las negras ya están logrando
un posible fuerte centro de peones. Las blancas se han quedado sin su peón de D central y el peón lateral de C o el de F, que normalmente también pueden servir para apoyar centro, siguen retrasados, mientras que las negras su peón lateral de C ya lo tienen listo en C6 para apoyar el avance de su propio peón a D5. Aquí las blancas continuaron con alfil C4, caballo F6 y alfil G5, que si bien yo no lo veo como una imprecisión grave, Kasparov sí lo critica duramente, critica esta jugada como inútil y antiposicional, y es que la verdad él sí recomienda una variante mucho mejor que sería enroque, y después de caballo por E4, incluso pueden poner una pequeña trampa aquí para las negras, pues si estas buscan ya controlar centro con peón a D5, pueden dejarse este sacrificio de torre, que si es aceptado, aquí ya estarían perdiendo dama por alfil por F7, porque después de rey por F7, bueno, se pierde la dama, se deja desprotegida la dama y puede ser tomada. Tomar en cuenta que si rey E7, aquí alfil G5 jaque, y después de tomar el alfil, lo mismo, perdemos dama. Bueno, después de alfil G5, negras continuaron con alfil E7, dama E2, D5, como lo había mencionado, ya es posible su avance de peón para apoderarse del centro, gracias a que su peoncito de C6 lo estaría apoyando dicho avance. Aquí blancas continuaron con alfil por F6. Kasparov analiza una variante propuesta por el teórico Neistat, quien dice que E por D5 resultaba mejor, pues después de C por D5, alfil B5 jaque, alfil D7, alfil por, caballo por, alfil por E7, dama por E7 y alfil C3, el teórico que ya mencioné, partía de la idea de que se estaba generando una gran presión para las negras por parte de las blancas. Sin embargo, Kasparov resuelve con facilidad esta presión por parte de las blancas con la jugada D4, pues después de caballo D5 solo se tiene que encontrar dama D6 y luego de que se apoye el caballo con enroque y caballo B6, que es la jugada clave, ya se quita toda la presión que puede existir sobre los peoncitos de D y de E, puesto que, bueno, aquí sí toman el caballo las blancas, después de tomar con el peón, puede verse que son las únicas que cuentan con posibilidades de ganar esta partida, pues quedarían muy bien con sus peones centrales, si bien tendrían el peón retrasado aquí de B, no sería de mucha importancia, pues con sus torres podrían apoderarse fácilmente de las columnas abiertas. Bueno, después de alfil por F6, aquí las negras continuaron con alfil por F6 y las blancas hicieron lo que podría decir yo un error provocado, pues la verdad es muy difícil ya recomendar jugadas para ellas. Bueno, E por D5 es claramente algo mala, pues después de C por D5 ya son las únicas que cuentan con centro de peones y obligan al alfil de las blancas a retirarse. Bueno, no lo obligan a retirarse, tienen disponible este jaque, pero pues McDonald's escogió alfil B3, enroque, A5, torre D1, D4, empezando la movilización de sus peones centrales. Y con C4, doble signo de interrogación, Kasparov ya lo considera el error decisivo, pues las blancas están abandonando la idea de presionar el fortísimo centro de peones negros. Ahora no tendrán rupturas de peón disponibles, mientras que las negras contarán con un cómodo avance de peones en el centro, generando enorme ganancia de espacio, que tenemos que recordar es otro principio importante, sobre todo en el medio juego: ganar espacio y relegar las piezas del contrario a sus primeras filas del juego, como podemos ver. Bueno, otra variante que propone Kasparov es caballo D2, con la idea de no tocar de momento estos peones para más tarde contragolpear estos dos. Aquí podrían continuar las negras con A4, blancas alfil C4, A3, ganando mucho espacio. Después de B3
las negras con alfil D7 claramente están mucho mejor. Ya tienen sus piezas apuntando al rey. Fácilmente van a poder llegar para continuar generando presión. Pero las blancas también con sus propias ideas tendrían, por ejemplo, la posibilidad de bloquear el peón y después buscar contragolpes como F4 o ahora sí C3, para buscar cambios de peones y deshacer este fuerte centro. Pero bueno, como ya dije, las blancas continuaron con C4. Después de C4, negras hicieron dama B6, blancas alfil C2, alfil B7 y caballo D2 para continuar con torre E8. Aquí importante mencionar que si las negras se hubieran puesto de glotonas, pensando que este peón lo tienen gratis y comido con la dama, pues ya tendrían la pérdida de toda su ventaja. Pues aquí fácilmente las blancas igualarían con dama D3, amenazando mate en H7, G6 obligada, y después de torre B1, importante notar que si la dama se va a A3 o a C3, pues estaría perdiendo el alfil de B7. Por lo tanto, lo mejor que tendrían aquí es contraatacar a la dama de las blancas. Y una vez que se realicen los cambios, pues podemos ver que la posición queda igualada. Ambas partes, tanto blancas como negras, tienen mismas debilidades. Peones aislados, 3 islas de peones, y pues ya serían unas tablas fáciles para las blancas. Así que bueno, después de caballo de 2, las negras fue por esto que jugaron torre de A a E8, caballo de 4, se busca ya ahora sí bloquear el peón, pero pues demasiado tarde, pues ya se ha jugado C4 y la posición ha quedado comprometida. Alfil D8 quitándose la amenaza del caballo, C5 amenazando dama, dama C6, peón F3, alfil E7, torre C1 y F5. Para este punto las negras ya han conseguido todo lo deseado en un medio juego, con miras a la victoria. Tienen control total del centro, tienen mayor cantidad de espacio. Las piezas contrarias, como pueden ver, están relegadas todavía a las primeras columnas, a las primeras filas de juego, contando solamente con un peoncito en la posición enemiga. Y por otro lado, las piezas del negro se encuentran en posiciones activas y listas para iniciar ataques efectivos y bien coordinados contra el rey blanco. Aquí blancas continuaron con dama C4, rey H8 y alfil A4. Importante notar que esta clavada de alfil, las negras ya habían decidido dejársela desde que movieron peón a F5. Esto pues teniendo en cuenta que el sacrificio de calidad queda completamente justificado gracias a la importante avalancha de peones centrales que se va a originar. Como veremos a continuación, dama se fue a H6, alfil por E8, F por E4, peón a C6 y signo de admiración E por F3, teniendo en cuenta aquí que si se acepta el sacrificio de este alfil con C por B7, entonces las blancas están dejando temas de ataques combinados de mate ya por parte de las negras, empezando con dama jaque y después de rey H1 ya es muy fácil ver cómo proseguir. Los invito a pausar el video si gustan y calcular cómo se da el mate. Es un mate en pocas jugadas. Bueno, si pausaron el video o no, la partida podría continuar, con peón de F por G2, rey por, entramos con la torre en F2, rey G1, jaque descubierto con dama, con la torre a E2, rey H1, dama F3 jaque, rey G1 y dama G2 mate. Como pueden ver, todas son jugadas forzadas. Por otro lado, si en lugar de comer alfil
esta posición, se toma el peón en F. Pues el jaque igual los invito a calcularlo, es otro jaque mate fácil de ver, que empezaría igual con el mismo jaque en dama E3, rey H1, dama por F jaque, rey G1, torre F5 buscando dar el mate en G5. Y bueno, aquí las blancas ya solo les queda sacrificar piezas con la intención de retrasar más el mate. Dama G8 jaque, rey por dama, alfil F7 jaque, rey por alfil. Y después de torre F1 con torre G5 se termina de dar el mate. Está bien, por eso fue que las blancas no aceptaron el sacrificio de alfil y en su lugar jugaron torre C2. A lo que las negras aún así continuaron con este bonito jaque que ya les permite empezar a avanzar sus peones, como vamos a ver. Rey H1, alfil se quita primero de este sacrificio que ya no sería tan efectivo. Alfil D7 por parte de las blancas y F2 empieza el avance de peones. Aquí ya se está amenazando una coronación que podría ser coronación con mate, de no ser porque de momento todavía la casilla F1 está siendo controlada por las blancas. Bueno, aquí blancas continuaron con torre F1. Negras avanzaron todavía más su avalancha de peones. Peón D3, torre C3, capturaron el alfil en D, C por D, avanzan el peón de E y aquí las blancas empiezan a buscar truquitos algo absurdos porque ya es muy difícil que la Bogdonier se dejara estos trucos de que, bueno, aquí si toman con torre se corona y pues mate a la siguiente, ¿no? Entonces pues ellas simplemente taparon esa amenaza de dama hacia la torre también. Se quitan la amenaza, McDonald se fue a dama C4 y aquí continuaron negras con este bonito sacrificio de dama que de ser aceptado por la torre, bueno, ya sería mate, sin más. Es por eso que blancas jugaron torre a C1. Se avanza todavía más, se continúa avanzando la avalancha de peones. Dama C5, se amenaza un último truquito de capturar a la torre con mate. Vuelvo a repetir, un intento de amenaza ciertamente inválido, pues es imposible que un jugador fuerte se deje eso. Se lo quita la Bogdonier con torre G8. Continúa aquí McDonald con torre D1 y bueno, las negras ya solo tienen que continuar avanzando sus peones para ganar la partida. Dama C3 y con este bonito sacrificio de dama, después de torre D1 y E2, como podemos ver, tenemos 3 peones conectados, avanzados y en séptima. Y bueno, si 2 peones pasados y avanzados conectados en quinta y en sexta fila ya se consideran más fuertes e importantes que una torre, pues estos 3 peones ya pueden considerarse como inmortales y es lo que hace a esta partida bastante bonita y genial e histórica. Pues bueno, es una posición muy interesante, 3 peones en séptima conectados que van, por lo menos 2 de ellos van a coronar sí o sí. Y bueno, aquí las blancas decidieron rendirse. Y pues sin más, si les gustó este video, no olviden dar manita arriba, compartir, sobre todo si conocen jugadores que estén iniciando en este bonito juego de arte y ciencia que es el ajedrez. Estas partidas son muy instructivas y bueno, esperar para la siguiente semana el siguiente video de la siguiente partida de mis geniales predecesores. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.